Bueno, hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de América Latina en la segunda mitad del siglo XIX. Vamos. Bueno chicos, entonces vamos a hablar acerca de las guerras internas y externas. Durante la segunda mitad del siglo XIX los conflictos en los diversos estados latinoamericanos no cesaron gracias a los diferentes proyectos políticos que derivaron de confrontaciones internas. Adicionalmente, los intereses económicos y expansionistas de cada uno de los países hicieron que emergieran múltiples guerras internacionales. Como se señaló anteriormente, a lo largo del siglo XIX se presentaron una serie de conflictos entre los cuales los estados latinoamericanos y europeos, los cuales desencadenaron frecuentemente intervenciones militares. La más prolongada de estas fue la de México, en la cual estuvo relacionado también con los conflictos políticos internos que se representaban en el país. El origen del conflicto estuvo en el cese de pagos de las deudas que el Estado mexicano contrajo con los prestamistas europeos para financiar su guerra de independencia. Simultáneamente, en el ámbito local, el gobierno liberal se enfrentaba a los conservadores principalmente debido a que había eliminado una serie de decretos con los cuales se pretendía quitarle a la iglesia varios de sus bienes y territorios. La rebelión conservadora fue controlada en 1861 por el presidente Benito Juárez. Sin embargo, el empobrecimiento del país llevó al gobierno a suspender el pago de su deuda con bancos europeos, lo cual derivó en un bloqueo naval emprendido por Francia, Gran Bretaña y España. Por su parte, los conservadores mexicanos promovieron una alianza con los europeos, les propusieron el restablecimiento de la monarquía. Por esta razón, entablaron negociaciones con Maximiliano de Habsburgo, un noble proveniente de la familia real de Austriaca. Luego de que el triunfo de invasión militar francesa y debido a sus negociaciones con los conservadores locales, Maximiliano fue coronado como emperador en México en 1863. Sin embargo, las medidas de gobierno del emperador respecto a la política interna del país no cumplían con las expectativas que tenía la iglesia y los conservadores. Simultáneamente, Francia retiró sus tropas de México. Esta circunstancia permitió que en 1867 las tropas liberales derrotaran a los monárquicos y restablecieran a Benito Juárez en la presidencia. En este proceso retomó el poder por parte de los grupos liberales. Maximiliano fue fusilado y en una acción criticada en Europa, pero apoyada por las demás repúblicas latinoamericanas. Bueno chicos, vamos a hablar un poco acerca de la guerra de la Triple Alianza. La estabilidad política de la que empezaron a gozar algunos estados latinoamericanos se convirtió en un pretexto para extender sus influencias en estados vecinos. Esto se reflejó en algunos conflictos que contaron con el apoyo de potencias europeas, interesadas también por expandir sus intereses comerciales dentro de estas emergentes naciones. Ese fue uno de los denotantes de la guerra que involucró a Brasil, Argentina y Uruguay, ¿sí? Alegando que el gobierno de ese país, Uruguay, estaba interviniendo en disputas políticas con Uruguay y amenazaba la estabilidad de la región entre 1864 y 1870. Paraguay fue ocupado por las tropas de lo que se llamó la Triple Alianza, integrada mayoritariamente por militares brasileños. La guerra terminó con la derrota de Paraguay y un daño de un efecto devastador en este país, ya que buena parte de sus haciendas, vías de comunicación y ciudades fueron destruidas y su población se redujo a la mitad. Adicionalmente, debió ceder parte de sus territorios a Brasil y fue obligado a pagar una indemnización de guerra. Sin embargo, dentro de los países involucrados, a Paraguay no hubo un apoyo unánime en la guerra. Los liberales brasileños y los habitantes del interior argentino rechazaron el conflicto. El reclutamiento forzado y el fortalecimiento de los gobiernos locales fueron algunos de los argumentos para oponerse a la realización de la guerra. Otro de estos factores fue la Guerra del Pacífico. Fue otro conflicto entre estados latinoamericanos, el cual ocurrió entre 1879 y 1883 e involucró a Chile y a Bolivia y Perú por el control de los yacimientos de guano, un fertilizante natural, salitre y cobre que se encontraban en la frontera entre los tres países. Uno de los factores que desató el conflicto fue un impuesto establecido por Bolivia contra una empresa chilena encargada de la explotación de salitre en la costa.
Para los chilenos, el impuesto incumplía con el tratado comercial firmado entre otros países. La estabilidad institucional que tenía por entonces Chile le permitió disponer de un ejército mucho más vasto y fuerte que sus competidores, al tiempo que tenía mayores recursos económicos para financiar la guerra, y así las tropas chilenas pudieran ocupar fácilmente las costas de Bolivia y Perú, y llegaron incluso a tomar la capital de este último país. Al final de la guerra, Bolivia perdió su salida al mar, mientras que Chile basó su economía durante los años siguientes en la industria minera que desarrolló en los territorios ocupados por Perú. Para Perú, la guerra dejó un prolongado periodo de inestabilidad política y económica. Bueno, chicos, la estabilidad política alcanzada en la segunda mitad del siglo XIX en algunos países latinoamericanos permitió cambios en las ideas que orientaban a los estados. A diferencia de principios de siglo, cuando el protagonismo político lo tenían especialmente los líderes militares, durante este periodo comenzaron a cobrar más importancia los líderes civiles. Adicionalmente, las economías latinoamericanas pasaron a ser controladas por una naciente burguesía, es decir, industriales y comerciantes que se sustituyeron poco a poco en muchos ámbitos de la vida pública a los terratenientes surgidos en el sistema agroexportador. Este cambio político y económico estuvo afectado por una nueva concepción sobre la función y la organización del Estado, influida por nuevas ideas científicas procedentes de Europa, especialmente la corriente filosófica del positivismo. Según esta, el pensamiento humano debía enmarcarse en hechos verificados por un método científico. Por tanto, la organización del Estado debía acompañarse de profesionales calificados en áreas como la economía, el derecho y la ingeniería. De acuerdo con esta idea, solo se garantiza el orden y el derecho de los países. En este periodo, el ideal de progreso social se convirtió en uno de los principales fines de estados latinoamericanos. Estos nuevos líderes políticos, denominados los científicos, fueron muy influyentes en el tránsito que se hizo de Brasil de una monarquía constitucional a una república a partir de 1889. En México también tuvieron influencias significativas los equipos de gobierno que se inspiraban en las ideas positivistas, en la aplicación de avances técnicos y científicos, especialmente durante el gobierno de Benito Juárez. El Estado oligarca tuvo influencia e impacto que tuvo en el positivismo. Los países latinoamericanos no fueron los mismos ni se realizaron de la misma manera. Sin embargo, la situación política de la mayoría de los países se caracterizó por una estabilización económica y un consenso entre las élites que fueron poniendo fin a la era de los caudillos y de las guerras civiles. Este nuevo modelo político se conoce como el Estado oligárquico, pues todo el conjunto de la oligarquía local, es decir, los sectores económicos más poderosos, concentraron el control de las instituciones políticas del país. La formación de los estados oligarcas tuvo sus particularidades según la región de América Latina. A continuación, algunos ejemplos. En el sur del continente, el proceso de consolidación de los estados oligárquicos surgió a la mano de la institución de las actividades industriales. Los líderes representativos fueron Julio Roca en Argentina, José Balmaceda en Chile, y luego fueron promoviendo gobiernos autoritarios. Ambos presidentes fueron sucedidos por una alianza entre las élites financieras y comerciantes. En Perú y Bolivia, el surgimiento de oligarquía se dio de la mano del sector minero, el cual trajo la inversión de empresas extranjeras y enriqueció a las élites urbanas que estaban en permanente conflicto con las comunidades rurales de mayorías indígenas. En Venezuela, con Cipriano Castro, y en Ecuador con Helio Alfaro, se combinó el Estado oligarco en las formas políticas del caudillismo, que no terminó completamente y siguió siendo significativo hasta bien entrado el siglo XX. También se mantuvo la necesidad de continuar con las reformas liberales de la primera mitad del siglo XIX. Y en Centroamérica, la unión de las oligarquías se logró mediante la consolidación del sistema agroexportador, gracias al éxito de productos como el café en El Salvador y el banano en Guatemala y en Honduras, controlado por familias de terratenientes, y adicionalmente la asociación de familias con empresas norteamericanas, conformó una alianza entre las élites latinoamericanas y las empresas extranjeras que permanecían intactas hasta fin entrado el siglo XX.
Bueno chicos, a pesar de la estabilidad económica lograda bajo el Estado oligárquico y los conflictos entre los diferentes grupos sociales y políticos, no fueron resultados del todo. De hecho, que el poder político y económico se concentrara en pocas manos sería un detonante de frecuentes manifestaciones de descontento durante la segunda mitad del siglo XIX. Con fin de impulsar actividades productivas como la agrícola, la ganadería y la minería, los estados latinoamericanos impulsaron campañas de expansión hacia territorios que estaban originalmente habitados por grupos indígenas. Al encontrar resistencia de parte de aquellos, los gobiernos alentaron guerras e intervenciones militares contra los grupos indígenas, lo que redujo significativamente esta población en el continente y dejó como resultado la ubicación de las comunidades indígenas en los márgenes de los territorios nacionales. Por ejemplo, la colonización de la región de Araucanía en Chile en la década de 1870 implicó una guerra de estado contra los indígenas mapuche que habitaban dichos territorios, conocido como la Guerra de Arauco. El mapucho se oponían a la llegada de los colonos chilenos y extranjeros, y principalmente europeos, a sus territorios y al impulso de inmensos cultivos de trigo, por lo que protagonizaron múltiples levantamientos y rebeliones. Al final de la guerra, la población de los mapuches se había reducido y fueron obligados a reubicarse en algunas zonas específicas, dejando el resto de sus territorios a disposición de colonos y empresas. En Argentina ocurrió una guerra similar conocida como la Conquista del Desierto, adelantada por el Estado contra los indígenas mapuche, Ranquel y Tehuelche. Como se ha señalado, los estados latinoamericanos se constituyeron como la manera de poder del poder permanente, concentrado en pocas manos. Esto favoreció la reformación de regímenes autoritarios en los que una persona o grupo se establecía por muchos años en el poder. El ejemplo más destacado de este fenómeno político ocurrió en México, en el régimen de Porfirio Díaz, que gobernó interrumpidamente el país desde 1884. Y se sostuvo en el poder mediante el fraude electoral y la represión política, la alianza con la Iglesia y la mayoría de las élites, independientemente de su ideología, garantizó el marginamiento de los opositores al régimen. A la vez de la población rural se mantenía bajo condiciones de servidumbre. No todos los países latinoamericanos participaron en los procesos independentistas al mismo tiempo, por lo que no todos se habían construido como estados nacionales. A mediados del siglo XIX, un caso especial ocurrió en Cuba y Puerto Rico, ya que estos países continuaron siendo colonias de España después de los procesos de independencia en otros lugares en América Latina. Esto no significó que no existiera descontento social y político en los territorios. A pesar de ello, la cooperación que prestó Estados Unidos a estos nacientes países durante la guerra contra España implicó la imposición de tratados de fronteras que los dejaría una nueva situación subordinada, que en esta vez en el país del norte, siendo como Estados Unidos les prestó el apoyo, sería ellos quienes empezarían a ejercer derechos sobre los estados latinoamericanos. Bueno chicos, vamos a hablar acerca de la migración. El fenómeno social típico de América Latina a finales del siglo XIX fue el aumento de la población derivado de las oleadas migratorias provenientes de otros continentes. Trabajadores industriales procedentes de Europa Oriental, Alemania, específicamente Italia, integraron a la naciente clase obrera en Argentina, Uruguay y Brasil. Por su parte, los inmigrantes españoles y árabes fueron muy importantes en la vida económica del Caribe, Chile y México. De la misma forma ocurrió con las comunidades japonesas que se formaron en Brasil y en Perú. El paso del siglo XIX al siglo XX, la economía latinoamericana se alcanzaba la mayor estabilidad. Esta situación fue resultado de una inserción mucho más durable y efectiva del mercado global. A pesar de que en muchos casos continuó dándose el monocultivo, es decir, el cultivo de un solo producto, en el caso de Colombia como el café, las ganancias de las exportaciones permitieron que se dieran los primeros intentos de industrialización. En el caso latinoamericano, la industrialización se produjo principalmente para satisfacer las necesidades de un mercado interno. Esto quiere decir que dentro de sus propias fronteras, cada país disponía de una población que consumiría sus propios productos industriales. Esta situación también favoreció la integración nacional.
tan deseada que los intereses del Estado desde la época de la independencia. Por otro lado, el desarrollo agrícola e industrial se acompañó de las transformaciones tecnológicas y a finales del siglo XIX y al inicio del siglo XX en América Latina fue una de la expansión del ferrocarril. El desarrollo portuario, la transformación arquitectónica de las ciudades y la incorporación de innovaciones industriales en la producción agrícola y minera. Sin embargo, muchas de estas innovaciones significaban nuevas formas de independencia de empresas extranjeras, como fue el caso de Ferrocarriles del Centroamérica, contratados por la empresa norteamericana United Freight Company. Esta fue la lección de hoy, espero que les haya gustado, que tengan una feliz semana, que aprendan mucho. Chao, chao.